tú estás siguiendo un propósito que no es tuyo. Y esto realmente significa un problema enorme. Y es que mira, ahorita mismo le tienes tanto miedo al vacío que tú sientes por no tener un propósito, que lo primero que hiciste fue agarrar el primero que se te cruzó. Porque estoy seguro que la mayoría de las cosas las viste en Instagram, en TikTok. Viste a un güey acabar un Hilux y dijiste, wow, tengo que acabar un Hilux. Viste a un güey con un físico de 10 increíble, estético, y dijiste, tengo que tener ese físico. Inclusive viste a un güey ganando mucho dinero y dijiste, tengo que ser como él. Ya sea cual sea el motivo por el cual tú estás trabajando, es un propósito que realmente, si indagas muy bien en tu cabeza, no es tuyo. Así que quédate, porque en este video te voy a enseñar a descubrir si tu propósito verdaderamente es lo que te guste, lo que tú estás haciendo, o si realmente es un propósito que alguien más te inculcó. Y si ese es tu caso, te voy a enseñar a cómo encontrar tu propósito. Así que primero te voy a contar una experiencia que estoy seguro que la has vivido. Es domingo por la noche, ya se acabó toda la urgencia, todo el ruido, por fin vas a descansar. Toda esta semana prácticamente de lunes a viernes trabajar, llega el sábado y domingo, descansas, ves a tus amigos, sales y llega el domingo por la noche y de repente, sin razón aparente, te cae un bajón, como un hueco en el pecho, una pregunta que sabes que te debes de hacer, pero que no quieres hacértela. Y ese sentimiento te está pesando poco a poco, porque cada vez que tú te estás desocupando, pareciera que aparece una y otra vez y tienes que distraerte haciéndote mil cosas con tal de no escuchar esa pregunta, con tal de no mirar a ese vacío que sabes que tienes. Y este bajón, este sentimiento, esto lo que sientes, tiene un nombre, se llama vacío existencial. Y lo peor de todo es que nunca aparece cuando estás ocupado, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo algo, o cuando estás con tus amigos, o cuando te la estás pasando bien, sino aparece cuando ya te desocupaste, cuando ya tenías que hacer todo lo que tenías que hacer y estás tú solo en tu cuarto sin ninguna distracción, estás en silencio. Son esos momentos en el que este vacío existencial aparece y te hace una pregunta: ¿para qué estás haciendo todo esto? Y aquí está algo que casi nadie te dice y yo te lo voy a decir. Es una frase de mis favoritas que es la llave para poder entender todo esto. Y la dijo Nietzsche, es famosísima. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y esta frase es la llave de todo esto, porque si tú lo piensas al revés, la persona que no tiene un porqué no aguanta ningún cómo. Literalmente, si tú no tienes un porqué, vas a caer rendido una y otra vez. Y por eso fallas con tus objetivos, por eso no consigues lo que quieres, porque tu porqué que tú crees tener, que viste en TikTok, no te mueve. Y es por eso que es súper importante tener un porqué, porque si tú no tienes un porqué, si tú no tienes un propósito a seguir que de verdad te mueva, es prácticamente muy fácil que cualquier dificultad te tumbe. Por ejemplo, si un día vas flojo, si un día vas cansado, te tumbó. Cuando una persona te critica, también te va a tumbar, porque vas a caer con él. Es más, cuando no veas resultados, vas a caer. Y es porque tu porqué, tu propósito es débil. Es prácticamente como construir un edificio sin los cimientos, sin el inicio, sin las bases. Por más bonito que se vea el diseño, por más cabrón que veas el edificio y digas, wow, está cabrón, si tiene malas bases, cuando haya un solo temblor, se va a terminar cayendo todo. Y todavía hay gente tratando de arreglar su disciplina, su fuerza de voluntad, obligándose a ellos mismos a gastar su energía, su tiempo y su atención en hacer más disciplinado, a obligarse a hacer cosas que realmente ellos no quieren hacer. Pero al final ellos piensan y dicen que el problema es la disciplina, que el problema es la falta de voluntad, que el problema es que todavía no son como David Goings, cuando en realidad están descuidando lo más importante, están descuidando sus cimientos, sus bases, sus creencias, están descuidando lo que puede definir que tú seas una persona u otra, tu propósito, cabrón. Prácticamente eso significa vivir sin un porqué. De la nada todo se vuelve más difícil, todo cuesta el triple de trabajo, nada se sostiene porque todo al final se está derrumbando y no sabes por qué. Y mira, yo sé que a lo mejor tú tienes un propósito, quieres conseguir ese físico, quieres conseguir esa relación, ese coche, esa mansión de lujo.
Pero ¿realmente ese es tu propósito? ¿O solo sentiste un vacío unos minutos y lo llenaste con lo primero que viste? Porque mira, realmente nadie aguanta el vacío mucho tiempo. Es incómodo, es difícil y por eso la gente lo tapa. Pero tapar ese vacío solo se puede tapar de dos maneras. La primera es que o haces lo que todo el mundo está haciendo, buscas las mismas metas, los mismos objetivos, literalmente te conviertes en una persona más del montón que sigue sus metas, sus sueños, cuando en realidad no lo sienten. O también tú empiezas a conseguir objetivos que los demás quieren, ya sea buscas esa disciplina, buscas ese físico, buscas ese dinero, que realmente no es algo que te mueve a ti, sino es algo que mueve a otro tipo de personas, a otro tipo de lugares, situaciones, y tú realmente solo lo sigues porque sentías un vacío en ti que tuviste que llenar con el primer propósito que se te puso. Y mira, realmente esas dos estrategias de escapar del vacío lo tapan por un rato, pero las dos tienen el mismo problema. Ninguna de esas respuestas llena tu vacío, llena lo que verdaderamente tú quieres conseguir. Solo estás malgastando tu tiempo, tu energía y tu dinero por algo que ni siquiera quieres. Y el resultado de esto son personas que buscan lo mismo que los demás o buscan satisfacer sus necesidades con lo que los demás querían y al final no terminan logrando nada porque al primer fracaso o al primer no ver resultados lo terminan dejando y ellos culpan a su disciplina, culpan a prácticamente su fuerza de voluntad, pero al final lo que está fallando es muchísimo más profundo. Y te voy a decir algo que quiero que se te quede muy grabado. Todo este tiempo creíste que tu problema era encontrar tu propósito, como si tu propósito estuviera ahí perdido, enterrado en alguna parte, y tú tenías que salir a buscarlo a todos lados. Es como si estuviera perdido por ahí y tú mágicamente un día por un milagro lo encuentras, ¿no? La respuesta es que no, tu problema es muchísimo más incómodo. Porque en serio, de verdad, ¿de dónde salieron tus metas? ¿Ese coche que quieres salió de verdaderamente de ti? ¿O salió de tu feed de Instagram? Ese físico, esa familia, esa relación, esa vida en un futuro salió de ti, o salió porque viste que otra persona ya lo tenía. Porque realmente un deseo prestado, un deseo que tú agarraste de alguien más, se siente idéntico a uno propio. De verdad, o sea, literalmente se siente urgente, se siente real, se siente tuyo. Pero lo único que diferencia a un deseo que de verdaderamente es tuyo a un deseo que tú robaste a alguien más es el momento en el que llega la dificultad. Cuando llega una dificultad, cuando no ves resultados, cuando los cimientos empiezan a temblar, ¿qué pasa? ¿Te caes o sigues adelante? Esa es la única diferencia. Si tu propósito realmente es tuyo, no lo vas a dejar morir por nada del mundo. Porque por más que te esté yendo bien en este momento, siguiendo tu propósito, va a llegar un día en el que se ponga difícil. Y si se pone difícil ese día, porque se pondrá, y lo abandonas, es que realmente no era tu propósito. Y al final abandonas ese sueño como cualquier otro, no porque te faltó disciplina o fuerza de voluntad, sino porque estabas cargando con el sueño de alguien más que no era tuyo, solo para llenar tus vacíos. Así que realmente en este video vamos a hacer algo muchísimo más profundo que solo buscar tu propósito. Lo que vamos a hacer va a ser analizar tus metas y objetivos que ya tienes. Y vamos a ver si de verdaderamente son tu propósito o cuál es verdaderamente tu propósito en esta vida. Entonces te voy a hacer 3 pruebas que si tú pasas va a significar si lo que tú de verdad traes ahorita mismo es tu propósito o no. La prueba número 1 consiste en preguntarte el por qué. Lo que quiero que hagas es prácticamente agarrar tu meta más grande, la que tienes planeada, la que de verdad quieres conseguir, y pregúntate por qué la quieres. Una vez que hayas contestado por qué quieres esa meta, vuélvetelo a preguntar. ¿Y por qué esto? O sea, por ejemplo, si tú quieres un físico de 10, te debes preguntar, ¿por qué quiero un físico de 10? Porque este físico de 10 va a significar que mi mente es muy... O sea, mi mente y mi cuerpo están en relación perfecta. Luego te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué mi mente y mi cuerpo estarían en relación perfecta si tuviera ese físico? Y luego, cuando tengas ese resultado, vas a volver a preguntar por qué. En total te vas a preguntar 5 por qué seguidos y cada vez muchísimo más profundos para encontrar tu por qué de verdad. Y al final quiero que definas si tu quinto por qué
¿Es sobre paz o sobre miedo? Si al final tu quinto por qué es, por ejemplo, de paz, que dices, no es que la verdad lo quiero para mí, porque sinceramente es algo que a mí me mueve, me gusta y aparte me hace hacer sentir muchísima más confianza y tal. Es un porqué de paz y tienes algo que casi nadie tiene. Pero por otro lado, si tú tienes un porqué de miedo, de en plan, es que yo quiero demostrar a los demás cuánto valgo, yo quiero enamorar a tal persona, ese porqué de miedo solo es una curita a una herida gigante que tienes adentro de ti que debes de empezar a curar. Y la única manera de curar esa herida que tienes es encontrar tu porqué de verdad, lo que de verdad te mueve sin que los demás tengan que ver o que no sea nada de miedo prácticamente. Esa meta que te pusiste, si al final de tu porqué te da miedo, ese no es tu propósito. La segunda prueba consiste en imaginarte a tu vida ideal. Prácticamente ya conseguiste todo lo que querías. Tienes el dinero, el coche, el cuerpo, la familia, la pareja. Imagínate ese momento en el que estás a lo mejor en tu mansión en la playa, donde a ti más te guste, y de verdad volteas a los lados y ves que ya conseguiste todo. Tienes todo lo que un día soñaste con tener. Quiero que te imagines vívidamente ese momento. Y ya sea tu vida ideal, como lo acabo de escribir, o ya sea que quieres ser futbolista, o ya sea que quieres hacer cualquier deporte a alto nivel, o ya sea que quieres viajar por el mundo, ya sea cual sea tu vida ideal, imagínatela vívidamente como si estuvieras ahí, en lo que verdaderamente quieres. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes obtener todo lo que eso quieres si nadie se entera? Imagínate que ya lo tienes todo. Otra vez, imagínatelo. Pero nadie se enteró de tu éxito. ¿Aún así lo seguirías queriendo? Pregúntate esto de verdad porque es clave para saber si tu propósito te mueve. Porque al final, si es un deseo y no es tu propósito, se va a desinflar cuando nadie lo vea. Cuando la aprobación de los demás no esté en la balanza. Cuando prácticamente seas tú y tú. Y si verdaderamente no quieres ese objetivo, si nadie más lo va a ver, ahí está, ese no es tu propósito. Lo único que es eso es prácticamente la necesidad de aprobación de los demás. Es conseguir algo que alguien más consiguió para demostrar que vales lo mismo o más. Al final, el chiste no es eso, el chiste es conseguir lo que verdaderamente tú quieres y vivir de la mejor forma posible. Al final, la prueba número 3 es muchísimo más sencilla y consiste en una simple pregunta. ¿Qué harías en estos días si nadie te fuera a felicitar porque lo hiciste y nadie te fuera a criticar por lo que te falló o por lo que hiciste? Prácticamente sin premios, sin castigos, lo único que eres tú y el tiempo. Al final, por ejemplo, si tú quieres ser músico y tú podrías estar solo con la guitarra horas y horas sin que nadie te vea, sin que nadie te felicite, y podrías ser un artista de muy alto nivel sin que nadie te reconozca, significa que de verdad ese es tu porqué. Tú naciste para ser músico y obviamente tu porqué puede cambiar de un día para otro. Es muy raro y muy poco común, pero si lo hace, lo único que te pido es que sigas persiguiendo tu porqué una y otra vez, porque eso es algo que nunca te va a detener. Y bueno, si hiciste las 3 pruebas, te acaba de caer el 20 de que casi todo lo que deseas realmente no es tuyo, lo has adaptado a algo más. Pero eso no tiene nada de malo, a cualquier persona le pasa y mira, significa que estás un paso adelante de los demás, porque ahora estás a punto de encontrar tu porqué. Porque mira, al final el propósito no se persigue, sino que se responde. Quiero que le dejes de preguntar a la vida qué quieres tú de ella, deja de exigirle cosas y más bien empiézate a preguntar a ti mismo qué es lo que la vida espera de ti. Al final tu propósito no lo encuentras mágicamente tirado por ahí o no lo descubres de la nada, de la noche a la mañana, sino que tú lo encuentras y descubres tu propósito en las cosas que ya te importan, en esos trabajos que aunque te duelan, lo sigues haciendo porque lo amas, y aunque no te pagaran por lo que haces, lo sigues haciendo por amor, porque te gusta, porque verdaderamente te llena. Al final ese vacío que tú sientes, que buscas llenar con otras cosas, no es un enemigo, es un mapa, es un guía que te va demostrando por qué viniste a este mundo, por qué deberías estar aquí y cuál es tu propósito. Al final, esa es la clave de todo, hermano. Para encontrar tu propósito, no debes de buscar en algo externo, sino buscar en ti, en cosas que ya te gustan, en cosas que ya te mueven. Y una vez que lo encuentras, te vuelves imparable.
porque prácticamente nada te puede tumbar. O sea, te lo digo yo de una vez. Por más que tengas un día malo, por más que no veas resultados, por más que te está costando un huevo seguir adelante, no vas a caer, porque realmente no te importa nada de eso, porque realmente el resultado no te afecta, sino porque te gozas el proceso. Y cuando llegas a ese punto, es imposible que no consigas todos tus objetivos, es imposible que no consigas la vida que quieres, es imposible que no avances a un nivel muchísimo más alto, porque no lo haces por un resultado, lo haces porque te gusta, lo haces por amor. Sin nada más que decirte, espero que este video te haya servido, cuídate.